Alcista hasta elecciones, pero gran incertidumbre y riesgo de liquidaciones en el corto plazo. ¿Deberá ser comprada cualquier corrección que ocurra en el próximo mes y medio? Eso es lo que vamos a tratar de descifrar en el siguiente vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 22 de septiembre de 2024 y en este vídeo vamos a repasar ese movimiento, esa estructura que ha situado al principal índice americano en máximos históricos, también al oro. El oro se encuentra en máximos históricos, el Bitcoin también ha intentado durante las últimas horas lograr superar los $64.000. Hemos visto la mejor semana desde octubre para el petróleo. Tenemos muchos puntos a comentar de la última semana, sobre todo evidentemente esa estructura que lleva al índice a máximos históricos, pero que hace que todavía sigan rezagadas los 7 magníficos. Por ejemplo, el ETF de 7 magníficos, que engloba los 7 magníficos, aún no está positivo desde aquel inicio de la rotación que ocurrió el 10 de julio. Evidentemente esto tiene un claro porqué y es la normalización de ese crecimiento de los ingresos. Vamos a verlo, pero sobre todo vamos a poner el foco en estos puntos que generan cierta incertidumbre, sobre todo hasta elecciones. Eso sí, todo parece alinearse de cara al rally de fin de año. Ese rally post-electoral también suele ser más fuerte, incluso más fuerte que otros años o que lo que suele ser habitual en ese rally de Navidad otros años. Por tanto, eso es un punto a favor. Yo es un poco lo que estoy pensando, o como me estoy posicionando, alcista, mantengo mi posicionamiento alcista. Eso sí, creo que hay gran riesgo de liquidaciones o de correcciones en el corto plazo. Esa mala estacionalidad de septiembre, recordemos que aún quedan 8 días de septiembre, por tanto, cuidadito con lo que pueda pasar aquí, y sobre todo un mes de octubre que es una continuación del mes de septiembre y más en año electoral. Hay gran riesgo de que esta incertidumbre, este miedo por lo que pueda pasar en las elecciones se traslade a los mercados. Y evidentemente tenemos que poner el foco también en lo que viene para esta semana. Sobre todo tenemos 2 puntos importantes: Producto Interior Bruto en Estados Unidos, la lectura final del segundo trimestre y el deflactor de la inflación. Si bien la inflación ya ha pasado a un segundo plano, puede que sea importante, sobre todo en caso de que haya alguna sorpresita. Y luego en Europa, pues también tenemos datos importantes para esta semana. Así que vamos con ello. Vamos a arrancar con lo que ha sido la semana en Wall Street. Fíjense, S&P 500 más 1,36%, Dow Jones más 1,6%, Nasdaq más 1,42% y Russell 2000 vuelve a ser el índice líder, subiendo un 2,08%. Sin duda, lo más destacado es el nuevo máximo histórico del principal índice americano. El S&P 500 cierra por encima de los 5.700 puntos. Sin duda, un evento o un hecho histórico y evidentemente muy contento de celebrar todo esto. Está siendo un año muy bueno. Está viendo un retorno de este año en el S&P 500 de más del 17%, un retorno muy positivo, y ya van unos cuantos máximos históricos marcados, ¿eh? No sé si son 38, 39, más de 35 nuevos máximos históricos, estoy casi que seguro. Por tanto, está siendo un año espectacular. Eso sí, estamos viendo cómo el SKU, que se llama SKWE, está subiendo nuevamente, lo que podría sugerir que los inversores están preocupados por un evento de corrección en el mercado similar a ocasiones anteriores. Vamos a ver, sobre todo este índice nos indica que se están abriendo coberturas. Un alto valor indica que los inversores están pagando más opciones fuera del dinero, lo que sugiere que perciben un mayor riesgo de evento extremo. En el gráfico se puede ver que está subiendo a niveles elevados. Esto no es nuevo, esto no es un indicador ni mucho menos inmediato, pero sí que me veo en la obligación de comentarlo. El gráfico es de mi buen amigo JJ Montoya, que ha subido a su newsletter. Os invito a seguirle en Twitter porque comparte información muy relevante y a partir de ahí pues entrar a su newsletter y a los gráficos que comparte. Fíjense cómo suele ser cuando está en niveles elevados, suele ocurrir una corrección bastante severa. Fíjense como por ejemplo el año pasado, esa corrección que se inició a mediados de septiembre y que sobre todo
se extendió en octubre hasta que luego en noviembre ya inició ese rally de final de año, pues también estaba en niveles muy elevados. Llevamos todo el año 2024 en niveles elevados. Sí que es cierto que ahora está alcanzando niveles aún más elevados, niveles, fíjense, que estaban marcados a finales de 2021, cuando luego ocurrió ese mal año. Evidentemente esto no es un indicador ni mucho menos inmediato, pero sí que es un indicador que dice, oye, que se están protegiendo, ojito, que están añadiendo coberturas, que se están preparando por si hay alguna liquidación un poco mayor en el mercado o viene un periodo pues un poco más difícil, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante comentarlo y creo que es un escenario que hay que tener en cuenta, ¿eh? El mercado es un drogadicto de la liquidez y sí que parece que para final de año la liquidez va a acompañar, pero cuidadito en caso de que haya problemas de liquidez. Ahora mismo el ciclo de liquidez es expansivo, parece que va a seguir siendo expansivo, bajan los tipos de interés, normalización un poco después de ese periodo un poco, por ejemplo, de la Reserva Federal de QT, ¿no? De reducción del balance, de tipos de interés restrictivos. Si bien la liquidez mediante otros instrumentos ha seguido aumentando, se ha seguido expandiendo, bueno, pues ahora la Reserva Federal y los bancos centrales van a volver a políticas de expansión y esos mecanismos que hacían a la liquidez subir pues van a pasar un poco a un segundo plano. Pero bueno, es algo a tener en cuenta y sobre todo a vigilar que están aumentando las coberturas y que los inversores se están protegiendo ante lo que pueda ocurrir. Como digo, es algo que deberíamos de tener en cuenta todos y de ahí también, por ejemplo, que haga comentarios más habitualmente de que, oye, quizás el oro puede ser un instrumento interesante en alguna cartera o de añadir en cartera, como un poco protección ante un posible episodio de caída en la renta variable. Y bueno, comentarios de este tipo, sobre todo para asignar un poco qué activos pueden hacerlo mejor en cualquier momento. Evidentemente daremos más señales sobre todo esto en caso de que ocurra, pero bueno, sí que es cierto que me apetecía comentarlo y sobre todo para tener un poco la conciencia de que está siendo un año muy bueno. La verdad es que los últimos 5 años en bolsa están siendo muy buenos, sobre todo post pandemia, quitando un poco ese año 2022. La verdad que está habiendo unas recuperaciones bastante fuertes y estamos acostumbrados a que cualquier corrección debe ser comprada porque hay recuperación en V. Evidentemente, creo que el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. Esto antes no ocurría tan habitualmente y bueno, pues recordar sobre todo que puede pasar un periodo adverso y se están cubriendo en caso de que ocurra. Curiosamente, estas protecciones son lo que ha permitido al índice marcar nuevos máximos esta semana, ya que las compras por euforia no se han producido. Esto es totalmente cierto. La verdad es que este movimiento que ha llevado al principal índice a los 5.700 esta semana no ha sido producido por grandes compras, principalmente ha sido producido por cierre de coberturas, ya que muchos estaban protegidos ante esta mala estacionalidad de septiembre y sobre todo ante esa bajada de tipos o posible reacción a la bajada de tipos de la Reserva Federal. Finalmente la Reserva Federal optó por la opción dovish, ¿no? Optó por la opción más suave de dar la razón al mercado y de bajar 50 puntos básicos, pero si llega a bajar 25 puntos básicos y el mercado estaba descontando que la Reserva Federal iba tarde, pues ese hecho descontaría aún más que la Reserva Federal iba tarde y quizás la reacción no habría sido tan buena. Pero aún así, pese a que es positivo y da la razón al mercado, ese hecho no ha producido compras por euforia, no ha producido gran FOMO. Esto a la vez significa que hay cierto margen para que el mercado pueda seguir al alza, pueda seguir escalando pues hasta los 5.750 o que al menos mantenga ciertos niveles. Sin embargo, tengan mucho cuidado porque se están comprimiendo mucho los niveles de soporte en el principal índice y ahora mismo el principal soporte está en los 5.700. Se aguantó el soporte de los 5.700, fíjense, se aguantó el viernes al cierre, pero ojito porque pérdida de 5.700, pérdida también de 5.600, son pérdidas de niveles muy importantes y se podría acelerar cualquier liquidación un poco a futuro. Por tanto, tengan en cuenta también que estamos estrechando muchos niveles y esto lo que significa básicamente es que estamos esperando o se está esperando grandes rangos de movimiento. Movimientos al alza, movimientos a la baja. Al final estamos acostumbrados que la volatilidad está acompañada de movimientos a la baja, pero no. La volatilidad también acompaña con movimientos al alza, sobre todo lo hemos visto el jueves. El jueves este movimiento fue un movimiento de alta volatilidad. También lo hemos visto, por ejemplo, el miércoles pasado, esta vela de aquí en la que
se amagaba con perder los 5.400 y que finalmente cerramos pues casi en los 5.550, pues fue un evento también de mucha volatilidad y provocado por una gamma negativa. ¿Qué significa esto de la gamma? Que luego hablaremos mucho de ello. Pues sobre todo cuando la gamma es larga, cuando la gamma es muy positiva, impide que haya grandes rangos de movimiento en el mercado, ¿no? En los índices, impide que haya volatilidad. En cambio, cuando la gamma es negativa, pues sí que es cierto que se permite o es un movimiento mucho más liberado del mercado. Generalmente va acompañado de movimientos a la baja, pero fíjense como el jueves se abrió el mercado con una gamma negativa, es decir, que permitía grandes rangos de movimientos, como vimos, y el movimiento fue al alza. Por tanto, gamma negativa sobre todo significa grandes rangos de movimiento. Generalmente, la mayoría de veces suelen ser a la baja y es por eso por lo que es gamma negativa, pero en ocasiones también puede ser al alza y son movimientos muy explosivos, pues como los que vimos este miércoles, el miércoles 11 de septiembre o como los que vimos el jueves 19 de septiembre. El Nasdaq y los 7 magníficos sí que es cierto que siguen rezagados, fíjense, aunque el S&P 500 está marcando nuevos máximos históricos, fíjense como los 7 magníficos pierden todavía un 6,72% desde el día de julio, el ETF MAG el ETF que engloba a los 7 magníficos, el Nasdaq 100 pierde un 4,04% desde el 10 de julio. Fíjense como el S&P 500 sube un 1,6% desde el 10 de julio y los grandes ganadores son el equiponderado que sube un 7,89% y el Russell 2000 que sube un 9,14% desde ese 10 de julio. Ahí es cuando se inició la gran rotación, una gran rotación que ya veníamos hablando durante el segundo trimestre que se podía producir. Incluso estaba hablando de sobreponderar un poquito más el equiponderado, sobreponderar también las pequeñas compañías. Ni mucho menos dar la espalda a 7 magníficas, ¿eh? Eso puede ser un error, pero sí que es cierto que esta rotación pues puede prolongarse aún en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta esta normalización de las estimaciones de beneficios futuros de los 7 magníficos. Sin duda, creo que ese ha sido el hecho de que dominaran tanto el índice. ¿Por qué? Porque los 7 magníficos estaban ofreciendo un crecimiento de los beneficios por acción extraordinario, muy fuerte, incluso comparado con el resto de las 493 compañías del índice que ofrecían un retorno negativo, un crecimiento del beneficio negativo. Por tanto, evidentemente, son premiadas de una forma más que merecida. Ahora, ¿qué pasa? Pues que de cara a 2024 ya parece que se va a ralentizar este crecimiento y de cara a 2025-2026, sobre todo con las bajadas de tipos de interés, pues parece que se pueden ver más beneficiadas las otras 493 compañías y las grandes, las 7 magníficas, pues oye, normalizar un poco ese crecimiento tan extraordinario que estaban teniendo. Y en caso de que el escenario no recesión y esta bajada de tipos se mantenga, evidentemente si hay una recesión pienso que pueden corregir las pequeñas compañías, pero en caso de que haya un escenario de no recesión, fíjense como a 12 meses las pequeñas y las medianas compañías tienen mejor retorno que las grandes compañías. Y esto es algo que realmente pienso que puede ocurrir. De hecho, estoy ponderando un poco más el Russell 2000, estoy un poquito a la espera, no vaya a ser que haya algún dato macroeconómico feillo, que eso podría devolver las pequeñas compañías a ese rango lateral en el que se encuentran, fíjense, o en el que se encontraban antes. Fíjense como el Russell 2000 ha tenido una muy buena semana, pero fíjense estos movimientos, estos latigazos a la baja. Vimos el latigazo aquí de finales de julio, inicios de agosto. ¿Por qué? Porque los datos económicos fueron muy malos. Los de inicios de agosto incluso ponían sobre la mesa que la Reserva Federal iba muy tarde. De hecho, se llegó a hablar de reunión de emergencia de la Reserva Federal. También pasó lo mismo a inicios de septiembre, esa peor semana del año 2024 que ocurrió a inicios de septiembre. Al final esto es lo que genera septiembre, ¿no? Rangos de volatilidad y rangos de movimientos un poco inesperados. Pues también se debía a que los datos económicos eran bastante débiles. Por tanto, cualquier dato que indique riesgo de desaceleración un poco más grave, pues podría ser mal tomado por las pequeñas compañías. Pero sí que es cierto que en caso de no recesión, oye, es un escenario idílico para estas pequeñas compañías. Sin duda serán las grandes ganadoras. Dicho esto, vamos a hacer algún comentario sobre un poco tres
3 escenarios que tengo a futuro. Fíjense, tenemos el escenario de fin de trimestre. Quedan 7 días para que finalice el trimestre, 7 días de septiembre, un periodo que estacionalmente es conocido como el peor periodo del año, que en estos momentos septiembre está siendo ligeramente positivo, que esta primera semana de esta segunda quincena de septiembre ha sido positiva, un 1 y pico por ciento arriba, pero que, oye, estamos viendo durante el último mes y medio rangos de volatilidad, rangos de movimiento muy fuertes e inesperados, tanto al alza como a la baja, y que evidentemente sigue habiendo gran riesgo sobre ello. Luego a medio plazo tenemos el escenario de las elecciones, faltan 32 sesiones bursátiles hasta las elecciones de Estados Unidos, hasta el 4 de noviembre, 5 de noviembre, de hecho creo que las elecciones son el 4 de noviembre, ¿no? A ver, saco calendario. Las elecciones de Estados Unidos, bueno, aquí me pone 5 de noviembre, bueno, ese lunes y ese martes. Bueno, pues son 35 días, un poco también a corto plazo. Tenemos lo que queda de septiembre y lo que queda de octubre por delante, que no son periodos muy positivos. Fíjense, escenario para lo que queda del trimestre, nos dicen por aquí bajista, es un poco lo que nos indican los flujos. Visión de trading para las elecciones, consolidación, bajan las acciones, mayor volatilidad, cobertura obligada de fondos de inversión y gestión de empresas. Ahora, de cara a final de año, un poco lo que os decía en la introducción, todo parece alinearse de una forma muy positiva. Tras las elecciones tenemos 39 días de sesión bursátil y sí que es cierto que podría haber bastante FOMO. Generalmente tras las elecciones, gane quien gane, suele haber un movimiento de rally de final de año más positivo incluso que lo que ocurre otros años estacionalmente. Por tanto, eso es un poco la línea positiva. Ahora vamos a ver cómo hay más puntos, ¿eh? Hay más puntos negativos para el mes de octubre y hay más puntos positivos de cara a noviembre y diciembre, no solo el periodo electoral. Fíjense, vamos a argumentar algunos puntos de esta incertidumbre hasta octubre o hasta noviembre, hasta las elecciones, y ese rango tan positivo, esa esperanza positiva a partir de elecciones noviembre y diciembre. Bueno, ya saben que el viernes ocurrió el vencimiento, ahora mismo estamos en ventana de volatilidad, en esta ventana de volatilidad tras vencimiento. El viernes vimos muy poco rango de movimiento, sobre todo porque lo argumentábamos jueves antes del vencimiento y evidentemente también en el vídeo del viernes, que os invito a verlos porque creo que son dos muy buenos vídeos, tanto el del jueves como el del viernes. Evidentemente lo que estábamos viendo es que la gamma, sobre todo el jueves, era negativa, aunque estuviéramos en máximos históricos, y claro, el vencimiento se lleva por delante la gamma, y al ser una gamma negativa, pues no tiene tanta influencia como otros vencimientos, al menos es un poco lo que podría pasar a corto plazo. Por tanto, se espera un frenazo como lo que vimos el viernes. Vamos a ver cómo abre la semana, pero por ese lado es importante conocer eso. Fíjense, el gamma del índice de S&P 500 ahora es negativo y la posición gamma larga ha disminuido en 6,08 mil millones en los últimos 2 días. Estamos viendo movimientos muy bruscos de la gamma durante el año 2024. Esto es un poco lo que hablábamos también en el vídeo del viernes. Estamos viendo cómo sobre todo los mercados de volatilidad están cogiendo cada vez más importancia, los mercados de derivados, y eso también influye en estos rangos o en estos episodios de movimiento fuerte al alza, caídas, liquidaciones rápidas, movimientos al alza que prácticamente sin dar señales de nada. Y es un poco por todos estos movimientos que se están viendo en la gamma. Evidentemente también es un año pues muy peculiar por ese periodo electoral o por esas elecciones que generan tanta incertidumbre y tanto miedo, ¿no? Coberturas, ya hemos visto cómo se están cubriendo, pues quizás ante un episodio preelectoral o más adelante. No sabemos cuándo puede ocurrir, pero estamos viendo cómo se están cubriendo. Esta es la tercera mayor caída en nuestro conjunto de datos, que comenzó en 2019. Solo mayo de 2024 y abril de 2023 tuvieron caídas mayores, es decir, es una caída casi mayor en 2 únicos días de lo que ocurrió en julio. Sobre todo lo que ocurrió a finales de julio, inicios de agosto, fue una caída muy fuerte, pero duró como 2 semanas. Y fue un movimiento muy rápido en 2 semanas. Ahora mismo estamos viendo movimientos muy rápidos en 2 días, sobre todo con el vencimiento. El gamma corto es un fenómeno raro en 2024 y puede haber exacerbado, es decir, exagerado, los movimientos del jueves. Es que gamma negativo el jueves, evidentemente eso era algo que en máximo no se suele ver y que produce pues esos movimientos tan volátiles. Otro punto importante para estos momentos un poco de incertidumbre hasta pasado las elecciones es el blackout corporativo de recompras de acciones. Fíjense que hasta el 25 de octubre no termina
este periodo de blackout de recompras. Sí que es cierto que no se abre el 25 de octubre para todos, sino que el 25 de octubre, bueno, pues van a empezar las compañías a abrir ese periodo, esa ventana de recompras, pero sobre todo se calcula que a partir del 10-15 de noviembre será cuando la mayoría de compañías estén en ese periodo, en esa ventana abierta, que es sobre todo de noviembre a diciembre, es la ventana abierta de recompras más grande. Y evidentemente este año 2024 está siendo muy importante en cuanto a recompras. Otro punto importante para esta incertidumbre un poco a corto plazo es lo que se planea que pueden hacer los fondos sistemáticos buscadores de tendencia para el próximo mes. Estos fondos sobre todo les da igual qué comprar que vender, pero se van marcando niveles para comprar o para vender. En estos momentos el posicionamiento de estos fondos es de alrededor del 8,5%, no es un posicionamiento muy elevado, tampoco es un posicionamiento ni mucho menos bajo para ir muy fuerte a por compras, ni muy fuertes para ventas. Pero sí que es cierto que estamos viendo como en caso de que el mercado se quede plano o vaya al alza, pues oye, las compras pueden ser considerables y muy positivo. Pero ojo, como el mercado vaya a la baja. Estábamos hablando de que se estaban comprimiendo mucho los niveles de soporte. En caso de que se pierdan niveles, pues se podrían acelerar mucho las caídas. Y sobre todo se podrían acelerar por estas ventas que pueden llevar a cabo estos fondos. Fíjense, vendedores, 133.000 millones, 47.000 millones fuera de Estados Unidos. No nos dice lo del S&P 500. Evidentemente, sobre esto tengo mucho más detalles lunes, martes, inicios de semana. Por ahí es cuando recibo más detalles. Estos simplemente son estimaciones para el mes, pero básicamente lo que nos dice es que pueden ser compradores, pero sobre todo pueden ser muy vendedores. Al final un posicionamiento de 8,5 es un posicionamiento no exagerado, pero es un posicionamiento alto que puede generar mayores ventas que compras. Luego entramos un poco en lo que pueden hacer los fondos. Ya saben que, bueno, no lo saben porque no lo he dicho, lo decía el año pasado, pero septiembre y octubre son dos meses donde ya se dan cierre de fondos mutuos. Sobre todo el mes de octubre es el mayor mes para estos cierres de fondos y por ahí pues vemos ciertos rebalanceos y ciertas cosillas también peculiares que no suelen ser muy positivas. De ahí que, oye, octubre tampoco sea un mes muy brillante. Por tanto, septiembre y octubre son meses de cierres de cuentas, sobre todo en fondos, de cara sobre todo a octubre. Luego tenemos un punto muy positivo para el mes de noviembre. Evidentemente ya hemos hablado de estos puntos de incertidumbre que generan cierta incertidumbre en el corto plazo hasta las elecciones, pero sobre todo a partir de noviembre, además de ese rally de Navidad, pues tenemos que en noviembre se dan grandes entradas de flujos. Fíjense que si agosto hablábamos de que era el peor mes para los flujos y vimos esa gran liquidación de inicio de agosto, ojito porque noviembre y diciembre son positivos para todo esto y sobre todo y especialmente noviembre. Fíjense, los 2 meses de noviembre y diciembre son el mejor periodo de 2 meses estacionalmente hablando desde 1985. Curiosamente el mes de noviembre es el mejor. Por tanto, oye, un poco ya por recapitular y tanta estadística, pues bueno, está bien leerla, pero ¿qué voy a hacer yo o qué es lo que estoy pensando? Sobre todo mucha incertidumbre, es el mismo mensaje que vengo trasladando en las últimas sesiones, mucha incertidumbre de cara a octubre. Estamos viendo mucho rango de movimiento, fíjense, muy fuerte. Evidentemente está siendo positivo en estos momentos, pero estamos viendo rangos de movimiento, fíjense, liquidaciones muy rápidas, recuperaciones muy inesperadas y rápidas, luego liquidaciones también muy rápidas, recuperaciones también fuertes. Por tanto, esto yo creo que se va a mantener hasta octubre. Podríamos ver grandes liquidaciones, podríamos ver también grandes recuperaciones. Hasta octubre no, hasta noviembre. Por tanto, creo que esto que llevamos viendo este último mes y medio se puede seguir viendo, sobre todo hasta que pasen las elecciones. ¿Qué significa que podamos ver esto? Pues sobre todo que cualquier corrección en este momento parece que debe ser comprada. Evidentemente, daremos más detalles en caso de que se ocurra, qué momentos o que sobre todo qué puntos pueden ser las claves de la compra. Sobre todo yo creo que cuando se vea una recuperación de más de la mitad de la liquidación, por ejemplo aquí podría ser ya comprada, que es un poco donde dimos señal en agosto. Aquí ya el 12 de agosto subí un vídeo que mostraba que había ciertos indicadores que podían acompañar esta recuperación. Sobre todo aquí también el miércoles 11 con esta vuelta vimos, sobre todo cuando se recupera más de la mitad de la liquidación o de la corrección que se ha visto, parece que es ya una señal bastante clara. Pero fíjense, como todas las correcciones del año 2024 deben ser compradas, o al menos parece que deben ser compradas. Y oye, teniendo esa perspectiva de cara a un rally de final de año, pues yo creo que puede ser
muy positivo. Dicho esto, un pequeño comentario, bueno, sobre la renta fija. Ha sido mixto durante la última semana. Fíjense que ha sido una bajada de tipos de 50 puntos básicos y solo hemos visto caída de los rendimientos en el bono americano a 2 años. ¿Por qué es esto? Bueno, pues sobre todo está explicado en el vídeo del jueves. El vídeo del jueves me lo ocurre bastante. Os invito a verlo si os interesa si os interesa el tema de los bonos, porque está muy bien currado por ahí. La curva de rendimiento se inclinó drásticamente esta semana hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2022. Sobre la curva de tipos también, evidentemente está en su nivel más desinvertido. Fíjense, ya desde mayo de 2022 va a seguir esta tendencia, evidentemente, conforme vaya avanzando el ciclo de bajadas de tipos. Lo estamos viendo, como los bonos a corto plazo están subiendo, mientras que los bonos a largo plazo se están quedando estancados. Evidentemente eso favorece a la desinversión de la curva. Ya hemos hablado, sobre todo en el vídeo del jueves, muy en detalle de todo lo que puede generar esto. La curva de tipos, siempre que ha estado invertida y luego se ha desinvertido, ha sido un claro indicador de recesión. ¿Será esta vez distinto? Eso es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, evidentemente hay un gran riesgo de desaceleración, pero sí que es cierto que hay factores distintos comparados a otras ocasiones donde la curva de tipos ha estado invertida. Sobre todo que, oye, desde el año 2008, en los últimos 15 años, la liquidez global ha mandado y es sobre todo lo que domina el mercado. Esto no indica que no pueda haber recesión, pero sí que es cierto que si no hay problemas en la liquidez global, en la deuda, oye, la economía estadounidense debería de mantener un crecimiento sólido. Y también sobre todo ha habido, derivado de la pandemia, grandes diferencias. Al final la economía estadounidense crece en base al consumo. Sí que es cierto que hay muchas señales de advertencia en el consumo, sobre todo en los percentiles más bajos. Ahí sí que creo que hay un problema, pero en términos medios, oye, también el ahorro acumulado de la pandemia es muy importante a la hora de tener en cuenta ese consumo que pueda hacer el estadounidense medio. Conforme a las divisas y materias primas, fíjense que el dólar ha terminado más o menos en un rango lateral la semana y yo creo que puede mantenerse en un rango lateral. Al final ha descontado, al igual que los bonos a largo plazo, ha descontado ya mucho de la bajada de tipos y evidentemente pues ahora, en caso de que haya retrasos en el ciclo de bajadas de tipos, en caso de que veamos datos económicos más fuertes, pues podríamos ver ciertos repuntes. Evidentemente, si vemos datos que apuntan a recesión, sí que es cierto que podría caer, descontando de nuevo que la Reserva Federal tiene que llevar un ciclo de tipos agresivo. Pero ahora mismo, en el que ya se ha descontado mucho, en el que la Reserva Federal ya ha hecho la guía de 50 puntos básicos es lo que queda de bajada para el año 2024, 100 puntos básicos para el año 2025, en caso de que los datos económicos salgan más positivos de lo esperado, que la Reserva Federal ya se ha puesto un poco al día, porque antes hablábamos, sobre todo desde julio, que la Reserva Federal se estaba quedando detrás de la curva, ¿no? Pues en estos momentos, oye, está en línea con la curva y por tanto, pues si salen datos económicos más débiles, oye, pues sabemos que la Reserva Federal tiene intención de acompañar y de solucionar esos problemas, de evitar que haya problemas por ahí, pero en caso de que salgan datos económicos un poco más fuertes, un poco más sólidos, pues oye, los bonos sobre todo podrían corregir, el dólar podría subir un poco, oye, descontando que quizás el ciclo de bajadas de tipos pues debe de ir un poco más lento, ¿no? Estamos, al final, esto es un descuento de expectativas. Esto lo explico también muy bien en el vídeo del jueves. Perdona que insista en eso, pero sí que creo que es un vídeo muy bueno para tener la referencia de cómo descuenta el mercado, sobre todo el movimiento de los bonos. Dicho esto, el oro, fíjense, nuevos máximos históricos, superó los $2.600, sus dos mejores semanas desde abril. Al final, la tesis del oro era muy clara, oro a largo plazo alcista, sobre todo por el ciclo de liquidez global, la inflación monetaria. A medio plazo también, la liquidez va a aumentar a medio plazo y ya estamos viendo cómo de cara a final de año parece que puede ser un muy buen o positivo para la liquidez. Evidentemente eso se traslada en inflación monetaria y a corto plazo, bueno, pues evidentemente estábamos hablando como no estaba muy abarrotado el comercio con opciones. Sí que es cierto, y lo que yo siempre digo es no perseguir precios, es decir, no perseguir precios ni en los bonos, no perseguir precios tampoco en el oro, tratar de sumarse pues en ciertas correcciones. ¿Dónde podría venir una corrección del oro? Bueno, pues igual lo mismo que podría hacer subir al dólar, creo que podría hacerle corregir ligeramente al oro, que son datos económicos un poco más sólidos. Tenemos esta semana Producto Interior Bruto, si se mantiene sólido podríamos ver ciertas correcciones por ahí. Pero sinceramente yo lo tendría muy claro, para el oro a medio largo plazo, largo, lo mismo en la plata, lo mismo en Bitcoin, sobre todo como coberturas frente a la inflación monetaria. Atinar el timing en el corto plazo, bueno, pues la verdad que es un poco más complicado y sobre todo hay que jugar mucho con si han descontado mucho o si han descontado poco, pero poco más tengo que comentar por aquí. Con respecto a Bitcoin, bueno,
Intentó superar los $64.000, se queda atragantado de nuevo en la media de 200 sesiones, lo mismo que le ocurrió a finales de agosto. Cuidadito porque aquí fue el inicio de la liquidación. Fíjense cómo Bitcoin ha marcado muy bien las liquidaciones del mercado de renta variable últimas. Aquí tenemos la de finales de julio, inicios de agosto, aquí tenemos la de inicios de septiembre. Por tanto, tengan en cuenta esto en caso de que no recupere niveles, sobre todo media de 200, y pierda de nuevo los 60.000, podría tener de nuevo ciertas liquidaciones. Es un poco el indicador. Y creo que, al igual que en la renta variable, Bitcoin, mucha incertidumbre y mucho rango de movimiento de cara a elecciones. Sobre todo, no rangos de movimiento, se puede quedar lateral, pero sobre todo movimientos muy imprevistos. Es un poco lo que estoy esperando. Con respecto a Europa y Asia, bueno, pues la verdad es que ha sido una semana bastante débil para Europa, sobre todo cerró bastante débil el viernes, fíjense, caídas de 1,42, 1,35, ya lo veíamos en el cierre del viernes y fíjense, tenemos más detalles por aquí. Novo Nordisk cayó un 5,4% después de que los resultados de un ensayo de una fase 2, de una segunda fase de su píldora experimental para obesidad, no cumplieron con las expectativas del mercado y el sector de salud pues cayó un 1,9%. Pero sobre todo donde está la gran debilidad en Europa, está en Alemania, está en la industria manufacturera, en la producción industrial y sobre todo en el sector automotriz. Fíjense, lideró las caídas, una baja del 3,6% solo el viernes, arrastrando por una caída del 6,8% de Mercedes. Recortó su objetivo de margen de beneficio anual por segunda vez en menos de 2 meses. Otros rivales como Volkswagen bajó un 3,4%. Recordemos que Volkswagen el jueves anunció un despido de 30.000 personas, Ojito que la situación en los automóviles y sobre todo en la manufactura alemana no es para nada positiva. Europa no tiene crecimiento, tiene un crecimiento estancado, está siendo mucho más positivo en los países del sur que en los países del norte. Hablaremos sobre todo esta semana de la economía europea porque conoceremos datos de PMI, los datos preliminares del mes de septiembre. Por tanto, de cara a esta semana hablaremos un poco de qué ocurre por aquí. Con respecto a Asia, vimos ciertas recuperaciones el viernes, sobre todo estamos viendo muchas ventas en Japón, la verdad que Japón está para no tocar, sobre todo con toda esta situación que tiene con el Banco de Japón, propietario del 47% de la deuda, subidas de tipos que no benefician nada al índice, evidentemente está pillado porque tampoco puede subir los tipos mucho debido al pago de intereses, por tanto Japón está para no tocar. Ojo con China que está mostrando ciertas recuperaciones y podría ser el inicio. Evidentemente yo lo veo con cautela, China. Sí que es cierto, fíjense, si nos vamos al KWEB, que es un ETF que a mí me gusta mucho porque es el tecnológico, bueno, pues puede tener recuperaciones fuertes, vale, ok. Recuperaciones como por ejemplo la que ha tenido en abril, mayo de este año 2024. Ok, vale, te lo compro. Pero sinceramente, amigos, a mí me gustaría sumarme en una tendencia un poco más positiva a largo plazo, la verdad. No se me ocurre en estos momentos hacer un poco swing trading ni operaciones a corto plazo en China porque depende mucho de esos estímulos, depende de que los datos económicos no se estropeen, depende de muchas cosas comerciales y mientras que no se vaya arreglando la cosa un poco más con vistas a medio plazo, yo sigo viendo un peligro bastante claro por aquí. Y dicho esto, lo más importante para esta semana, tenemos PMI manufacturero de servicios en Reino Unido, en la eurozona también, manufacturero de servicios, sobre todo mañana hablaremos mucho de la situación europea, también en distintos países, vamos a ver cómo Alemania sigue muy rezagada y en cambio países como España e Italia pues están liderando un poco este crecimiento de la eurozona. Tendremos sentimiento económico también alemán para el martes, datos preliminares de inflación para el viernes de Francia y España y sentimiento económico. En Estados Unidos tendremos datos de PMI, aunque ya saben que aquí no son muy importantes, es mucho más importante los datos de ISM que conocemos a inicios de mes. Luego tendremos tercera lectura y final del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, se espera que salga alrededor del 3%, y datos de deflactor de la inflación. La inflación ha pasado a un segundo plano, pero bueno, es importante sobre todo en caso de que haya ciertas sorpresas. Algún comentario de Powell también para el jueves. Por tanto, tienen todos los datos sobre qué tenemos o qué hemos visto esta semana, qué tenemos para la próxima. Espero que haya gustado el vídeo, creo que ha sido un poco alborotado, creo que no ha sido el vídeo que mejor he organizado, pero bueno, espero que les haya servido y sobre todo trataremos de atinar un poco más de cara a lo que viene para esta semana. Ya saben, vídeos diarios en este canal, por tanto no se lo pierdan, tratamos de hacerlo de forma dinámica y sobre todo apoyar un poco, dar datos macro a vuestro análisis, sobre todo eso,
datos para vuestro análisis. Aquí no damos recomendaciones de nada y les invito o les sugiero a que no me hagan mucho caso. Sobre todo utilicen los datos que les interesan y poquito más. Así que nada, que se agradece un like, un comentario y nos vemos mañana lunes. Chao.